Gracias, Ana, por la lectura. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Dios que estéis aquí. Eso es que no os habéis perdido con esta hora un poco que no sabemos qué hacer cuando hay cambio de horario, ¿no es cierto? Bueno, sabéis que estamos estudiando el libro de Corintios, no sé si habéis de Primera de Corintio, no sé si habéis estado en otros domingos, pero sería bueno que si no habéis estado, pues podéis revisarlo y podéis escucharlos de nuevo para seguir un poco el hilo en el que estamos en esta mañana. Vamos a tocar hoy del capítulo 2, del versículo 6 al versículo 16. Es un pasaje un poquito difícil, entonces os ruego que prestéis atención, que seguro que lo vais a hacer. Pablo tiene un dilema con la iglesia de Corinto. Un dilema que a veces también se nos puede presentar a nosotros en la iglesia y también quizás a veces en nuestras relaciones. ¿Cómo hablar a personas que tienen un concepto de sí diferente o que se perciben de una manera distinta como realmente son? Y Pablo tiene este dilema de cómo hablar a los hermanos de Corinto, que se creían espirituales y que quizás estaban enfocando mal las cosas. ¿Cómo hablarles a ellos que se consideraban sabios cuando en el fondo quizás no lo eran tanto? Y esto es un problema real, porque Pablo había fundado la iglesia de Corinto. Él les había predicado el Evangelio, les había hablado de la verdadera sabiduría que era Cristo crucificado, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero los corintios habían caído en una falsa percepción de la espiritualidad. Tan fascinados estaban por la sabiduría del ambiente en el que ellos vivían, que estaban desencantados quizás un poco con el mensaje de Pablo. Quizás este mensaje de la cruz les parecía como simple leche, o como decimos en Castilla, un mensaje con poca chicha. Y Pablo tiene un problema a la hora de abordarlos, porque realmente es difícil. ¿Cómo le dices a una persona que quieres de verdad, que la has visto crecer, le has dado la semilla del Evangelio y que los ves que se están apartando para que vuelvan, para que no se acaben yendo, sino para atraerlos? Y no es fácil en nuestras relaciones, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan realmente cómo somos, ¿no? Porque a todos nos gustan que nos digan cosas bonitas de nosotros mismos, ¿no? Esto es normal, pero a nadie nos gusta que nos llamen la atención en algo, ¿no? Todos tenemos un corazón sensible y muchas veces muchos problemas que hay en la iglesia simplemente es por esto, porque a lo mejor nos han llamado la atención sobre algo, nos han dicho algo que nos ha sentado mal y ya empezamos a coger un poquito de rencor o cualquier cosa de este tipo. Pablo utiliza una fina ironía en este pasaje. El Evangelio del Mesías crucificado dice, sí es sabiduría, afirma, pero no de la clase de sabiduría que ellos estaban buscando en estos momentos, los corintios. La verdadera sabiduría, dice, es para los que son espirituales. ¿Y quiénes son esas personas espirituales? Los que tienen el Espíritu. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu? Los cristianos. No hay cristiano sin el Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu, no eres cristiano. Eres un amigo de los cristianos, eres un simpatizante de los cristianos, eres uno que está a la puerta, pero no eres cristiano. Al alinearse con los que buscan otro tipo de sabiduría, los corintios de alguna manera están actuando como los que no tienen el Espíritu, los cuales también andan buscando sabiduría, pero consideran que la sabiduría de la cruz es locura. Y resulta una paradoja. La ironía es que los corintios son espirituales porque son cristianos, han nacido de nuevo, han recibido el Espíritu de Dios y al mismo tiempo aún no son espirituales porque andan en busca de sabiduría, pero están pasando por alto la verdadera sabiduría de Dios. Por lo tanto, se puede ser
espiritual sin serlo y pretender ser sabio ignorando la verdadera sabiduría. ¿Qué engaño más fino, más sutil podemos caer? Esto de la espiritualidad suena tan a esotérico, ¿no? A veces a místico, que es fácil que seamos abducidos por un tipo de discurso que muchas veces no tiene que ver nada con el discurso que vemos en la palabra de Dios, pero que nos suena a tanta sabiduría que nos percibamos a nosotros mismos como personas espirituales cuando realmente a la luz de la palabra de Dios quizás no lo somos tanto. Nos percibamos personas sabias cuando realmente nuestra sabiduría no es la sabiduría que procede de Dios, que procede de la palabra de Dios, sino una sabiduría humana. Por tanto, vamos a dividir en 3 partes esto que Pablo nos quiere comunicar en este pasaje. Por un lado, vamos a hablar de la sabiduría de este siglo y la sabiduría de Dios. Por otro lado, vamos a hablar de la revelación por el Espíritu y por otro lado vamos a terminar hablando sobre el hombre natural y el hombre espiritual para entender un poquito este pasaje. Pablo habla de 2 clases de sabiduría. Una la denomina sabiduría de este siglo, de este mundo, sabiduría natural, digamos sabiduría humana, y a otra la denomina sabiduría de Dios. El tema no es nuevo. Pablo ya ha hablado de esto en 1 Corintios, que en el capítulo 1, ¿os acordáis? Los griegos buscan sabiduría y nosotros predicamos a Cristo crucificado. La sabiduría humana no hay que menospreciarla, ni mucho menos. Dios ha dado sabiduría al hombre, te ha dado sabiduría a ti, nos ha dado sabiduría a nosotros. El problema es que la sabiduría humana tiene sus límites. Es evidente que la sabiduría humana se va adquiriendo, es cambiante, no es la misma quizás la que tenías antes de la que tienes ahora. Muchas veces es pasajera, tiene sus límites y en muchos momentos llega a ser frustrante, porque no llena realmente esa necesidad que tiene el ser humano a esas grandes preguntas: ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué propósito tiene mi vida? El mundo entero ha levantado complejos sistemas filosóficos para responder esto. Y la ciencia, de alguna manera, también nos quiere responder a esto, pero olvidándose de la trascendencia del ser humano. Y Pablo contrapone esa sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y dice que esta sabiduría, es una sabiduría en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de misterio? ¿Es acaso esta sabiduría una sabiduría reservada para una cierta élite entre los corintios o para una cierta élite entre los creyentes? ¿Qué quiere decir? Pablo no está diciendo que hay 2 tipos de creyentes. La élite, que ha adquirido un conocimiento profundo, sabio, y los demás hermanos, los simples hermanos. No hay 2 tipos de creyentes. La sabiduría que estaba escondida en Dios ha sido revelada a través de su palabra, a través de su Hijo. Es decir, ha dejado de estar oculta. Un misterio en los escritos de Pablo no es algo misterioso como a veces nosotros estamos acostumbrados a leer en las novelas o ver en las películas. No es un enigma en una trama de novela policíaca. Es una verdad, es una doctrina revelada en la palabra de Dios. Que sí, que ha estado escondida de alguna manera en las generaciones anteriores, pero que ahora, con la llegada del Evangelio, se ha hecho pública. Es decir, ha dejado de estar oculta, se ha revelado, se ha publicado. En Efesios capítulo 3 el apóstol Pablo dice, hablando de esto, dice: el misterio de Cristo que en otras generaciones se dio a conocer a los seres humanos, pero ahora ha sido revelado por el Espíritu de Cristo. ¿El misterio cuál es? Que Dios en Cristo está reconciliando consigo al mundo
no teniéndoles en cuenta sus pecados. Pero es cierto que si echamos una vista atrás al Antiguo Testamento, parece que esto está ligeramente oculto, ¿no? Sí que vemos matices donde descubrimos esa gracia de Dios manifestada en el Antiguo Testamento. A Abraham se le dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es cierto que con el tiempo el pueblo judío acabó adquiriendo una visión de sí mismo excesivamente exclusivista, muy alejada de los otros pueblos. Pero no era este el propósito de Dios. El propósito de Dios era alcanzar no solo al pueblo judío, sino alcanzar a toda la humanidad. Alcanzarte a ti, que estás aquí, alcanzarme a mí, alcanzar a aquellos que no están aquí y quizás deberían de estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Si bien es cierto que vemos la palabra de Dios como después de esta promesa a Abraham aparece Moisés con la ley mosaica y quizás un poco compleja, con tantas leyes, con tanta casuística a la hora de ayudar al ser humano a centrarse en esta vida. Pero si miramos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, a la luz de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, vemos que sí que había un plan oculto de alguna manera ahí, pero Dios estaba dando señales de su propósito eterno en la palabra de Dios, hasta revelarlo en el tiempo adecuado. Por otro lado, muchas veces el ocultar se debe a la perversidad humana, porque cuando leemos las palabras de Dios, cuántas veces la intentamos domesticar para nosotros mismos, la intentamos manipular, disminuyendo de alguna manera las verdaderas dimensiones que vemos en la palabra de Dios y las promesas que vemos ahí. De hecho, el pacto mosaico, el pacto que Dios establece con Moisés, de hecho llegó a ser un fracaso, porque nos decía lo que el hombre tendría que ser, pero a la vez mostraba la incapacidad del hombre para llegar a ser aquello que realmente Dios quería que fuese. Y en términos de efectividad, era impotente para cambiar y transformar a las personas. Quizás el mayor éxito que vemos en el Antiguo Testamento es que anunciaba a base de tipos quién vendría. Es decir, el verdadero modelo, el máximo salvador, el máximo sacerdote, el máximo templo, el máximo sacrificio que vemos ya en el Nuevo Testamento. Pablo predica este misterio que ha sido revelado. Y lo hace no solamente a los judíos, lo hace a los corintios también, a la iglesia de Corinto. ¿Y cómo lo hace? Dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado algo para ti y para mí. Pero es algo que nosotros no podemos conocer por nuestros sentidos, nos dice. No es ninguna cosa que tú has visto, que tú has oído, ni que has sentido, ni siquiera imaginado o que puedes comprender con tu mente. Es algo que sobrepasa todas las expectativas de lo que tú puedes percibir con tus sentidos, sentir en tu corazón, imaginar con tu mente. El mensaje del Evangelio realmente es algo que sorprende. Que Dios se haya hecho hombre y que en la persona de Jesús haya muerto en la cruz por ti, por mí, para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para darnos paz. Esto es algo que el hombre no puede construir por su propia sabiduría. Solamente podemos llegarlo a conocer si el Espíritu Santo nos lo revela. ¿Y cómo nos lo revela el Espíritu Santo? Pues nos lo revela a través de las Escrituras, a través de Jesús. Jesús es la revelación de Dios. Es aquel que hace una exégesis adecuada y perfecta de Dios. Si tú quieres mirar
A Dios no le podemos ver con nuestros ojos, pero si queremos tener una comprensión lo más adecuada de Dios, ¿dónde mirarías? La palabra de Dios nos dice que donde hay que mirar es a Jesús. Él es la imagen perfecta de Dios. Pero Jesús no estaba entre nosotros ahora. Y Él dijo, yo me voy, pero enviaré a otro Consolador, el cual os enseñará estas cosas y os recordará todas estas cosas que yo os he dicho. La labor del Espíritu Santo no es una labor rara ni extraña, no es una labor esotérica de contarnos e innovarnos y decirnos cosas nuevas, sino es la labor de enseñarnos, de recordarnos las palabras de Jesús, de recordarnos la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, hay que tener mucho cuidado de ese discurso de algunas personas que se llaman creyentes, que parece ser que solamente ellos son los que reciben la revelación del Espíritu Santo y los demás son los que la escuchan. No sabemos si pertenecen a una élite espiritual y ellos solos son los que perciben la voz de Dios, los demás estamos incapacitados para escucharlo. Pero Pablo no dice esto. Todos hemos recibido el Espíritu Santo, si eres creyente. Y si no has recibido el Espíritu Santo, no eres creyente. Por tanto, no hay esta distinción entre élite y cristianos nominales. No hay esta distinción entre aquellos que escuchan la voz de Dios porque tienen un don especial del Espíritu Santo y aquellos que no la pueden escuchar. Todos podemos acercarnos y escuchar la palabra de Dios que es aplicada a nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo hace esto? Dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce los pensamientos que hay en estos momentos en ti? Pregúntale al de al lado a ver si sabe qué estás pensando en estos momentos. ¿Lo sabe? Bueno, a veces, por esto de la lotería, a veces podemos acertar, ¿no? ¿No es cierto? Pero si Él no nos dice lo que está pensando en esos momentos, difícilmente podemos nosotros descubrir lo que está pensando. Incluso muchas veces los problemas que tenemos a la hora de comunicarnos los seres humanos y los problemas en que nos metemos es que interpretamos mal lo que queremos ver en la otra persona, cuando esa persona calla. Es cuando se expresa. También, entre paréntesis, aprendamos a expresarnos de la manera adecuada con la persona que tenemos a nuestro lado. Porque ella no va a descubrir lo que pensamos si nosotros no se lo decimos. A veces estamos pensando, a ver si se da cuenta, a ver si es capaz de descubrir en estos momentos cómo me siento o qué estoy pensando, en un juego de adivinación. Y esto es peligroso porque se puede dar cuenta, pero no de la manera en que tú quieres que se dé cuenta, sino de una manera equivocada y llevar las cosas a una problemática mayor en vez de solucionarlo. Por tanto, lo que hay en el hombre dentro de ti lo conoces tú y solamente es conocido por el otro cuando tú lo revelas, lo hablas. Dice, así también tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que, siendo Dios, conoce realmente la mente de Dios y se convierte en el puente de alguna manera para que nosotros también le conozcamos. El ser humano le gusta especular sobre todo. Y si miramos la historia a lo largo de tantos años sobre lo que ha dicho de Dios, los hombres hemos dicho tantas cosas sobre Dios que yo creo que Dios en algún momento se debe sentir hasta avergonzado de lo que acabamos diciendo de Él. Porque yo creo que hemos dicho tantas burradas de Dios, tantas cosas que no se asemejan realmente a ese Dios que se nos revelan en las Escrituras, tanta idolatría, porque de alguna manera el hombre proyecta sobre Dios lo que Él es mismo, lo que Él mismo es. Sus propios pensamientos, sus propias necesidades, sus propias virtudes, sus propias frustraciones. Es lo que hacemos muchas veces, lo proyectamos sobre Dios y decimos, ese es Dios.
pero ese no es Dios. ¿Quién conoce realmente a Dios sino Dios mismo, su Espíritu? Y si Él no se revela, nosotros simplemente estamos especulando sobre Dios, no le conocemos realmente. Es el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios que se revela a nosotros. Por eso hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu. Y esto significa que no es que hablemos cosas extrañas, sino que hablamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Y lo hacemos por medio del Espíritu, que es lo que nos enseña, su propia palabra. Por tanto, ¿quién conoce realmente a Dios? El Espíritu de Dios que está en Él. ¿Y qué espíritu hemos recibido nosotros? ¿El espíritu del mundo? No es que haya un espíritu en el mundo en contraposición al Espíritu de Dios, ni mucho menos. Pero si has recibido el Espíritu de Dios, estás capacitado de alguna manera para entender la mente de Dios, con limitaciones, porque Dios sigue siendo Dios, está por encima de ti. Y vamos a pasar al último punto que habla el apóstol Pablo. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hemos hablado del qué, es decir, del contenido de la sabiduría oculta de Dios, la salvación por medio de la cruz, del cómo Dios lo hace a través del Espíritu Santo que se nos revela en la palabra de Dios también. Y ahora Pablo contrapone dos tipos de personas. El hombre natural. ¿Quién es este hombre natural? Bueno, el hombre natural es simplemente el ser humano que no es creyente, que no ha recibido el Espíritu de Dios, que no ha sido iluminado a través de la palabra, que no ha sido iluminado a través del Espíritu de Dios. Aquella persona que no ha nacido de nuevo, que vive en una dimensión exclusivamente humana. Y tal es su visión y su discernimiento de las cosas que cuando escucha la palabra de Dios nos dice, cuando percibe, cuando acepta, cuando recibe, ¿qué es lo que nos dice? Que lo que escucha para él es locura. Es insensato lo que escucha. Pero claro, pongámonos en su lugar. El hombre está intentando responder las grandes preguntas sobre el ser humano y lleva toda la historia haciéndolo, dando respuesta o intentando solucionar todos esos vacíos que tenemos dentro de nosotros, de dónde provienen estas inquietudes, estos deseos, estas frustraciones, de querer ser y no poder. Hay grandes volúmenes para explicar todo esto. Y el mensaje del Evangelio te está diciendo que la salvación, la verdadera sabiduría procede de la cruz, de ese misterio que ha sido revelado a través de Jesucristo. Que Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesús y que ha muerto en una cruz por ti y por mí, y que en esa cruz Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Él nos ha reconciliado, Él nos ha traído paz, Él nos ha traído consuelo, Él nos ha traído esperanza, Él nos ha traído vida eterna. Y estas cosas, para la persona que el hombre natural le parecen locura. ¿Qué es esto del pecado, de la culpa, de la redención, de la salvación, de la justicia, de la vida eterna? Le suena a chino. Para el que no es espiritual esto a veces no tiene ningún sentido. Si se limita simplemente a lo que es el mundo presente, es incapaz de entender. Y es lo que nos dice en el siguiente capítulo. No es capaz de entender estas cosas porque se disciernen espiritualmente. Y es que el ser humano, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de entender las cosas espirituales. Y no es que sea
el no creyente un incapaz intelectualmente hablando, porque puede ser mucho más inteligente que tú y que yo. No es que sea un incapaz moral, que no sea capaz de hacer cosas buenas. Seguramente que lo es, incluso a veces puede ser mejor que tú y que yo. Lo que es incapaz es para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Porque si no es iluminado por el Espíritu Santo, todo le parece una locura. Y eso es lo que nos parecía a nosotros antes de convertirnos, ¿no? ¿De qué nos hablan? El que está privado realmente de la presencia del Espíritu de Dios, hasta que no es iluminado su entendimiento por la palabra y el Espíritu Santo, realmente el Evangelio le es una locura. Pero cuando ha entendido esto, ese Evangelio que antes era una locura se convierte en nosotros en poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y es que el Espíritu Santo capacita a los creyentes para poder discernir, es decir, para poder comprender qué es lo que pasa en este mundo, quién es Él, por qué está aquí y cuál es su futuro. Y esto, si no eres creyente, no lo puedes discernir, no lo puedes entender. Por eso Pablo llega a afirmar que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero no es que juzgue todas las cosas en el sentido que nosotros a veces podemos dar amplio a entender este término. Juzga las cosas espiritualmente, porque él vive en una dimensión más amplia. A ver cómo explico esto. Si tú te mueves en una dimensión humana, eres capaz de percibir una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero cuando te ilumina el Espíritu de Dios, tu comprensión, tu visión de la vida aumenta porque eres capaz de entender las cosas desde el punto de vista de Dios. Es como si, ¿veis esas gafas que uno se pone cuando está de noche, que no ve nada, y luego se las pone y son como infrarrojos, ¿no? Que va viendo las cosas. No sé si me explico. ¿Sabes este tipo de gafas, no? Yo es que no las he utilizado, pero bueno, las hemos visto todos en la tele, ¿no? Como de golpe se las ponen y ven cosas que antes no veían. ¿Por qué? Porque tienen una luz distinta para poder percibir las cosas que antes no percibían. Esto es lo que les pasa al creyente. No es que sea más inteligente ni más listo, pero ha recibido una luz que le permite ver cosas que antes no era capaz de ver ni de entender. Por eso es que es capaz de juzgar de esta manera al mundo el que vive. Y no es que el cristiano no pueda ser juzgado. Él es juzgado si es creyente por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios a la que está sometido. De alguna manera, los creyentes en Corinto tienen un problema, porque sus acciones han demostrado que son menos que verdaderamente espirituales y que de hecho, como diría luego el apóstol Pablo en el capítulo 3, son carnales. Es complicado. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, ¿aún no sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Les está diciendo Pablo, tú crees que eres espiritual, tú crees que eres sabio, pero realmente la conducta que estás llevando a cabo, ¿qué es lo que hace? Desmentir eso que tú me estás afirmando, que te crees espiritual y que te crees tan sabio. ¿Cuántas veces puede pasarnos esto? Y desgraciadamente pasa hoy en muchos vídeos que escuchamos por internet de gente que se cree, la élite cristiana porque han recibido una iluminación del Espíritu Santo y cuando examinas sus vidas te das cuenta de que puede estar llena estas vidas. Pablo termina diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor como para instruirle? En cambio nosotros tenemos la mente de Cristo. Está aludiendo a un pasaje de Isaías 40:13 que dice, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándolo? Es una pregunta retórica que Pablo dice. ¿Y la respuesta cuál es? Nadie.
¿Quién conoció la mente del Señor en toda su profundidad? ¿Acaso nosotros podemos instruirle a Él? ¿Podemos instruir a Dios? ¿Podemos colocarnos al lado de Él y ser sus consejeros para decirle, oye, mira, aquello creo que se debería de hacer de esta manera, aquello otro creo que quizás si vas por ahí estás equivocado, tendrías que hacerlo de esta otra? Como esos reyes manipulados que necesitan consejeros a su lado para decirle cómo deben de funcionar las cosas. A veces nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, ¿no? Y pensamos, bueno, si yo fuera Dios, haría las cosas de manera distinta. ¿A que sí? En algún momento lo habéis pensado, no hace falta que me lo digáis. Pero en algún momento hemos pensado, no sé, haría las cosas de manera distinta. ¿Tú crees que Dios es menos sabio que tú? En Romanos capítulo 12, después de hablar de tantas doctrinas tan importantes, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, nos dice unos versículos que a mí siempre me han gustado mucho, porque nos habla de esta incapacidad del ser humano para penetrar realmente en la mente de Dios. Sí es cierto que Dios se ha revelado y que conocemos en parte, que el Espíritu Santo nos alumbra la palabra de Dios para que entendamos más, pero nuestra ignorancia sobre Dios es más grande que nuestro conocimiento de Él. Y el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Tú entiendes la mente del Señor? ¿Te crees tan sabio después de tantos estudios filosóficos que has tenido como para entender la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Dios se ha revelado en Cristo, pero también hay una parte que permanece en el misterio. Por eso andamos por fe, no por razonamiento ni por lógica. Seguimos confiando aún a pesar de que nos gustaría que Dios nos diera todas las explicaciones del mundo en relación a nuestra circunstancia. ¿No es eso lo que le pasó a Job? Job luchaba con Dios, pero era una lucha de un creyente que no acababa de entender lo que le estaba pasando. No era la lucha de un incrédulo. Al final, cuando Dios se revela en el capítulo 40, ¿qué es lo que dice Job? Me arrepiento de todo, porque creía que te conocía, pero no te conocía. Y simplemente Dios le está diciendo, ¿quién eres tú, Job? ¿Y quién soy yo? ¿Crees que puedes penetrar con toda tu agudeza intelectual en mí y conocerme realmente quién soy yo? Los creyentes estamos llamados a ofrecernos totalmente a Dios. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo se adquiere la mente de Cristo? En Romanos capítulo 12 dice algo que tenemos que tener presente nosotros cada día de nuestra vida. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o vuestra verdadera adoración, o vuestra verdadera espiritualidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, otras versiones dice, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay atajos, no hay caminos fáciles. Lo que Dios está pidiendo de ti es un sacrificio vivo. ¿De quién? De ti. De todo lo que tú eres, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, todo, para que tengas una adoración espiritual. Este es el verdadero culto racional y no una espiritualidad esotérica o mística. Y es a través de esta manera que te ofreces a Dios donde tu mente es transformada.
para comprobar lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, lo que le agrada. Eso es lo que nos transforma realmente desde lo profundo de nuestro corazón. Y es un reto, confiar en Dios plenamente, aunque no entendemos todo al 100%, porque es fácil hacerlo, ¿no? Cuando lo entiendes todo y, bueno, es fácil entenderlo. Pero Dios nos revela en parte, pero no conocemos todo. Hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Seguramente que en nuestra vida estamos en vicisitudes que un día quizás Dios nos la aclarará, pero que hoy tenemos que andar confiando de la mano suya para seguir adelante. La mente de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, su manera de ver la vida, de ver las cosas. Desgraciadamente, este párrafo que estamos mirando ha sido interpretado a veces de manera muy distinta a como Pablo pretendía. En algunos sitios se enfatiza demasiado ese elitismo espiritual y hay movimientos que hablan de una vida más profunda espiritualmente o de una segunda bendición, apelando a estos textos. Y lo que descubres muchas veces es que detrás de este discurso va acompañado con frecuencia con una amortiguación del mensaje de la cruz. Es decir, lo que menos se escucha es el mensaje de la cruz. Se escuchan otras cosas que muchas veces son para satisfacción del ego. Hermanos, utilizar el discernimiento, utilizar la palabra de Dios, porque hay muchos, excesivos mensajes cuando nosotros entramos en Internet. Incluso desde aquí, lo que digamos, escudriñar las Escrituras, ellas son las que nos dan el discernimiento, lo que nos ayudará a discernir la paja del grano. Los corintios, como aquellos que poseen el Espíritu de Dios, potencialmente también son poseedores de la mente de Cristo. Sin embargo, su conducta, como señala más adelante, los traiciona. No son sabios como ellos pretendían serlo. Y esta es la paradoja de los corintios. Son espirituales, pero no son. No es fácil la tarea del apóstol Pablo para que ellos perciban su propia locura, esa sabiduría mal enfocada. ¿Y cómo la expresan? En contiendas, en celos y en amargura. Y de esta manera estaban destruyendo la iglesia de Dios en Corinto. Estaban dividiendo la iglesia de Dios en Corinto. Que nosotros no seamos de estos, que aprendamos de Jesús. Y vamos a ver 3 ejemplos. Uno es en Marcos 10, cuando los hermanos Santiago y Juan van a Jesús y le dicen: Señor, quisiéramos estar el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para traducirlo, en el mensaje que hoy queremos comunicar, es como si dijeran: bueno, Jesús, sabemos quién eres tú y quisiéramos pertenecer a la élite. Nos gustaría pertenecer a ese grupo especial y sentarnos a tu lado para estar contigo. ¿Y qué les dice Jesús? No sabéis lo que pedís. Dice: la gente de este mundo busca eso, ser de la élite, ser de los que mandan, ser de los que se creen sabios para mandar a los demás. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, el que quiera hacerse de esa élite, dice, entre vosotros será el servidor. Porque yo no he venido aquí para ser servido, sino para servir. Si hay alguien que pretende ante vosotros ser de la élite, ver si es un servidor, si ha entendido bien el mensaje del Evangelio. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice algo parecido. En Filipenses, si analizamos las cartas de Pablo, detrás de todo lo que decía Pablo había iglesias conflictivas, había problemas con los hermanos. Y en Filipenses, en el capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
La convivencia en la iglesia, la convivencia entre los hermanos o la convivencia vuestra en vuestra casa, con vuestra pareja, con vuestros hijos, no es fácil, ¿no? Porque es una lucha de egos muchas veces, ¿no? Yo me posiciono, el otro se posiciona y si no nos bajamos, en terapia familiar se habla de las relaciones simétricas, donde cada uno va subiendo el tono de manera simétrica, de tal manera que al final acaba en una explosión. A no ser que uno baje el tono y el otro lo empieza a bajar y el otro lo empieza a bajar y al final, bueno, pues puede haber un entendimiento. Pero desgraciadamente muchas de las relaciones nuestras son simétricas de la lucha de nuestros egos por tener razón, por quedar por encima. Y el ejemplo que el apóstol Pablo pone es siempre el ejemplo de Jesús. Dice, ¿cómo solucionar todos estos conflictos dentro de la iglesia? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y pone el ejemplo de Jesús. Haya vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó. ¿Quién es capaz de llegar ahí? Si hay conflictos, que los habrá y que los hay entre nosotros, ¿qué medicina aplicamos? ¿La superespiritualidad o miramos la cruz de Cristo y nos humillamos delante de Él? Jesús nos ponía un ejemplo en la oración del publicano y del fariseo. Y decía que había el fariseo que se ponía delante de Dios a orar y decía, Señor, gracias por lo que tú me has dado, gracias por lo que soy, gracias porque no soy como aquel otro ni aquel otro. Se estaba mirando a sí mismo y daba gracias por todo lo que él era. Y decía que el publicano atrás, con vergüenza, decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Ten piedad de mí, pecador. ¿Quién tenía una apreciación adecuada de sí mismo? ¿Quién se percibía delante de Dios realmente como es? ¿El publicano? ¿El fariseo? ¿Cómo nos percibimos nosotros? Hermanos, somos pecadores. Esta es nuestra realidad, esta es nuestra condición humana. La intentamos maquillar, la intentamos endulzar, pero menos mal que a veces los que están a nuestro lado no conocen realmente lo que hay en nuestro corazón, porque a lo mejor se asustarían. Dios sí lo conoce y sabe que somos pecadores. Y cuando Él nos lo enseña, a veces nos asustamos, porque hiere nuestro ego tan inflado que tenemos. No somos mejores que nadie, pero Dios muestra su amor ¿a quién? A los pecadores. Jesús dice, no he venido aquí a salvar, a curar a sanos, sino a enfermos. Pero difícilmente el enfermo buscará al médico si no percibe que lo está. Sigamos el ejemplo de Jesús y vamos a terminar con unas palabras de Santiago que es como si Santiago respondiera a los corintios. Se encuentra en Santiago 3, versículos del 13 al 18. Dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Parece que está teniendo en cuenta a los corintios, ¿no?, que andaban en esta situación de celos amargos. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
¿A qué espejo nos estamos mirando para evaluarnos nosotros? Es importante que nos miremos al espejo de la palabra de Dios, lo que Él tiene que decirnos, y que miremos a Jesús. Entonces realmente nuestro ego se desinflará y oraremos como el publicano. Ten misericordia de mí, sé propicio a mi pecador. Pues que el Señor nos bendiga en esta mañana a través de su palabra.